militancia, cuál es la militancia hoy, qué diferencias puede tener con aquella de los años 40, con la de los años 70, con la actual. Bueno, esa era la inquietud de escuchar tu reflexión, que siempre es interesante. Buenas tardes, en principio, Daddy Rubio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, un abrazo grande y fraternal desde aquí, desde el sur de las utopías, el sur de las utopías, de Neuquén. Sí, sí. Mira, lo primero que me surge al escucharte, y tal vez como para tratar de ser lo más ejemplificador posible, debería ser una cuestión, hasta te diría, cuantitativa. La Plaza de Mayo de aquel 17 de octubre de 1945, cuando sale Perón al balcón, porque obviamente le piden que había que parar a ese aluvión zoológico, como diría después sectores de la oligarquía, se calcula aproximadamente más de 1 millón de personas en plena Plaza de Mayo. Si vos lo trasladás a ese 17 de noviembre de aquel 1972, se calcula que la movilización a Ezeiza fue la más grande de la historia de Latinoamérica, con algo más de 2 millones de personas trasladándose a Ezeiza. Vos que en esa relación nada más que cuantitativa, le estábamos dando todo el significado movilizador de la militancia. Fíjate que particular, porque si lo trasladamos a estos tiempos de pandemia, donde nos llenó de alegría o satisfacción ver simplemente algunos vehículos circulando por la capital federal y otros lugares del país aquel 17 de octubre, es como una paradoja del destino, donde la movilización y la militancia se necesitan para, de alguna manera, marcarle la cancha en la historia, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que ese hecho simplemente cuantitativo ya marca la trascendencia histórica que tiene, en este caso en particular, un movimiento nacional como el peronista. Remarco esto del movimiento nacional: aquel que me está escuchando y que quiera interpretar al peronismo desde una concepción, si vos querés, partidaria liberal, le va a ser muy difícil, o partidaria republicana, le va a ser muy difícil. No es un partido político. Tal vez sea la gran diferencia y el gran enigma que tienen todos los estudiosos, politólogos, historiadores, sociólogos y filósofos del mundo respecto al peronismo. Es un movimiento nacional. Yo iría un poquito más allá, no queriendo ser para nada cholulista en este sentido político de la palabra, y diría que es casi la interpretación de una esencia nacional que interpreta al hombre en un lugar y en un contexto territorial, ¿no? En este caso de Argentina. Es interesante lo que decís, porque en realidad el militante peronista no sería entonces un militante partidario, sino un militante de un movimiento, que no es lo mismo, ¿no? Exacto, no es lo mismo. Por eso yo remarcaba esto de que si querer, encuadrar al peronismo dentro de una estructura política partidaria tradicional y propiamente republicana, iba a ser muy difícil. Vos fíjate, y aquí yo voy a colocar una, si vos querés, una paradoja del tiempo. El movimiento al socialismo boliviano, yo creo que ha entrado dentro de la jerarquía del movimiento nacional, pero hasta hace muy poco, inclusive con Evo en el gobierno, era propiamente una estructura política partidaria, en este caso muy ligada al gremialismo y muy ligada a la ortodoxia propia de su sentido ideológico. Uh-huh. Me parece que, lo decía el comandante Omar Cabezas después de la Revolución Nicaragüense, ¿no? Es decir, empezaron a entender que en Latinoamérica fundamentalmente, y en los procesos, si vos querés, emancipadores de Latinoamérica, los que realmente producían procesos revolucionarios eran los movimientos nacionales y no las estructuras partidarias. Yo creo que alguien que lo está viviendo en carne propia es el propio Evo Morales, hoy regresando a Bolivia y viendo que su partido, su estructura política gremial se ha convertido ahora en un movimiento nacional. Claro, porque en realidad, hasta el mismo Perón no hablaba de esto,
el peronismo en general, en la mayoría de su transcurso histórico, vio al partido como una herramienta electoral, es decir, si las reglas de juego institucionales de nuestra democracia es que los que presentan candidaturas son los partidos políticos, pues hay un partido político necesariamente, pero siempre visto como una herramienta electoral, o sea, lo que subyace, lo esencial es el movimiento. Sí, y creo que como todo viejo vizcacha, digamos, que fue el propio Perón, entendió que además de una interpretación política e ideológica, había que generar una interpretación, si vos querés, filosófica existencial. Y le da a ese militante o a ese partidario, digamos, una herramienta que va un poquito más allá. Yo siempre recuerdo, y a vos te gusta el cine seguramente como a mí, dos pasajes de dos películas. Una es La Patagonia Rebelde. Hay un momento en La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera, ¿te acordás vos? Sí, claro. Están cantando los anarquistas, los socialistas, y en el gremio están de peones rurales que había allí, están cantando la Internacional Socialista. Y los peones, digamos, los más autóctonos del lugar, se empiezan a ver, ¿viste? Entre ellos, digamos, ¿no? Porque no entendían qué cantaban. Yo creo que esa es la primera, si vos querés, interpretación de lo que después Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión le da en un sentido plenamente nacional, de pertenencia a un país y a una identidad. Y te doy otro pasaje de otra película que creo que también sintetiza esto que te estoy diciendo. O casi serían dos pasajes, ¿no? Hay uno que es la película del Mono Gatica del propio Leonardo Fabio, cuando el mono dice en un momento determinado: yo de política no sé mucho, yo siempre fui peronista, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también se juega con la misma frase en la película No habrá más penas ni olvidos. Vos recordarás también, en donde aquel empleado de la municipalidad, interpelado, me acuerdo yo, por quién era el intendente en ese momento, un Federico Lupi excepcional, le plantea exactamente lo mismo, y el empleado dice: yo no sé nada de política, yo soy simplemente peronista. Bueno, allí me parece que es donde empieza a concebirse un movimiento nacional, empieza a concebirse un ser nacional con identidad, con respuesta política. No es fácil hoy en esta Argentina tener un proyecto político. No le es fácil al gobierno de Alberto Fernández en estos momentos, propiamente con raigambre peronista, saber que hay un proyecto político definido y al cual hay que ir a buscar y sobre todo interpretar, digamos, ¿no? En un momento donde el mundo se está debatiendo, post pandemia, si vos querés, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Claro, claro. Y hoy ¿cuál sería el manual del militante? Yo recuerdo que en la época del 70 te acercabas a una unidad básica y siempre tenías algún, ¿no? Militante del peronismo que había, más grande, ¿no? Hasta viejo, que había participado de la época de la resistencia, ¿no? Durante el exilio de Juan Domingo Perón, y te decían: pibe, para ser militante tenés que tener cabeza, corazón y huevos. Esa era la frase que escuchabas en la década del 70. Y me parece una genialidad. ¿Por qué? Pensar, ¿no? Programar, ver, tener una idea de Estado, ¿no es cierto? O hacia dónde tiene que ir nuestro país. El corazón, o digamos, el sentimiento, y los huevos, pelearla, ¿no? Obviamente. Bueno, a mí me parece que lo primero que no cambia en el tiempo, y esto también es propio, si vos querés, de nuestra filosofía ideológica, Perón lo decía también de la manera más pragmática posible. Decía: las ideologías pueden durar siglos, las doctrinas son adaptables a los tiempos. Y me parece que en esa adaptarse a los tiempos es donde nos encuentra hoy a la militancia política del peronismo. Ajá. ¿Por qué? Porque las herramientas han cambiado, pero lo que no hay que perder es la cabeza
el corazón y los huevos, digamos, ¿no? Y me parece que si hoy las herramientas pueden ser, no sé, las redes sociales, el Zoom, el WhatsApp, buscarle vos el aspecto tecnológico que quieras. Lo que no hay que perder nunca es que en un momento determinado aparecerás en una esquina, te sentarás en una mesa de un bar, harás un reclamo sectorial en algún gremio, te volverás vos protagonista de tu barrio siendo un integrante de la comisión vecinal. A mí me parece que allí es donde empezamos a entender el concepto del militante. Y déjame que yo además te agregue un elemento que me tocó a mí, si vos querés, en la época en donde uno, siendo universitario, aportaba a un concepto de la formación de cuadros. Creo que el militante debe tener una instancia superior, que es la del cuadro político, y me parece que para la instancia de cuadro político lo que debe entender es que debe adaptarse e interpretar un concepto integral del militante. El militante tiene que conocer indefectiblemente las relaciones laborales, tiene que conocer indefectiblemente y a la vez la empatía de saber el dolor del otro. Esto es un concepto, si vos querés, hasta teológico cristiano. Tiene que entender fundamentalmente que no es un tipo que administra una situación, sino que va en busca de la transformación, para lo cual un militante permanentemente debe ser esencialmente revolucionario. Entonces, todas estas cosas que parecen hoy, hasta te diría cliché de época, o de fuera de época, como vos quieras ubicarlos, me parece que son fundamentales para entender al militante. Porque esto es lo que hace que un militante hoy sea una actitud de vida por sobre, inclusive, un concepto de análisis político o ideológico. Digamos, sí, yo vivo de esta manera, yo ejercito mi pensamiento de esta forma. Me parece más que interesante todo lo que nos estás diciendo, Daddy. Bueno, me queda desearte un buen mañana 17 de noviembre, día del militante, y te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestro llamado y hemos prestado mucha atención a lo que nos has dicho con tu experiencia y tu experiencia militante, ¿no? Básicamente. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho. Para mí es un placer generalmente poder comunicarme con compañeros y amigos entrañables, así que en vos hago extensivo a toda tu audiencia, obviamente, y a los compañeros que estarán escuchando. Un abrazo enorme. Ha sido en la tarde por el mundo Daddy Rubio, periodista, director general de FM Sur Zapala y titular de la ONG Aluvión 20.